¿Qué tal va el práctico? ¿Quieres avanzar? Sí, profe. ¿Cuál práctico? ¿El complementario? Eso. Sí. No, sí, yo eso ya lo había terminado e incluso se lo quería mostrar la semana pasada, le quería mostrar mi investigación porque el PowerPoint todavía no lo hicimos. Ah, no, sí, sí, lo hice el PowerPoint. Vos ¿Qué? estabas con Kevin, pues, No, con Francisco. Francisco. Me estaba por unir a Kevin, pero Francisco ya ganó, entonces... Me parece que todos que se quedaron durmiendo. Sí, porque sí. Ya vengo, Arrancamos. voy a buscar mi mouse. Arrancamos porque es bastante extenso lo de hoy. Ahí ingresó Francisco. Están despertando todos de a poco, Francisco. Sí, profe. No, igual yo a la siesta voy al gimnasio. Ya las 7. No, sí, no suelo dormir. Pero muchos duermen, ¿no? Yo los viernes yo tengo los grupos de 6, a las 18 y 6:30, 7, algunos de sueño. Para mí la siesta es hasta las 4 de la tarde. 4:30 como mucho. Eso tengo entendido que es siesta. Uriel. Estamos por ver archivos. Todo tranqui, Uriel. Es hoy. No voy a preguntarles mucho del trabajo práctico. Vamos a dejar para ver eso el miércoles, ¿no? Pueden mostrar avances, duda. Hoy tenemos un tema introducción archivo. No encuentro mi mouse. Perdice tu mouse. Sí, no sé dónde está, lo habré tirado por ahí. Al comando de voz. Si lo supiera usar, lo usaría. Pero Tiene como nunca usé. Windows, ¿no? Windows 11 tiene, Linux, pero no, ya se puede instalar. La Mac tiene, pero yo no pide para configurar, calibrar tu voz. Y bolillo le doy. Sí, no, yo uso mouse porque no quiero tocar el mouse cuando más no me gusta. Me siento incómodo. Bueno, chicos, hoy tenemos un tema, está todo esta vez sí estuvieron en Vamos a ver archivo. Hasta bueno, esta parte pero voy a pedir que ustedes me ayuden a leer esa parte introductoria. Ya hace tan pesado, ¿no? Es pues que tenemos. Esa es la parte de Pascal, no vamos a ver. Vamos a ver. Así que hasta acá ese. Bueno, niños y niñas,
Bueno, hoy hay solo niños. Se durmió de nuevo. Se quedó sin compu. ¿Podría Y Juan, leernos, Daniel, por favor, está muy chiquito, profe. Ahí está. Dice, hasta, hasta acá? dice, hasta ahora todos los programas y los ejemplos realizados tenían en común que los datos procesados, desde simples valores, escalas, hasta arreglos y tablas, residían en memoria principal, comúnmente conocida como memoria RAM, Random Access Memory, que es un dispositivo que no garantiza que no garantiza la persistencia de los valores a lo largo del tiempo. Cuando indicamos que la memoria no garantiza la persistencia a lo largo del tiempo, significa que ante ciertas circunstancias ajenas al control del programa, un valor almacenado en memoria en un instante. ¿Todo podría? ¿Cómo es eso, profe? ¿Ah? Todo podría, dice. No, un tiempo inicial, tiempo cero, tiempo... Dale. Podría no encontrarse disponible en otro instante posterior. Tiempo, no sé. Claro, podés Tiempo leerlo. inicial más cambio de tiempo. ¿Cómo sabe, chabón? Tiempo inicial más delta time también. El tiempo transcurrido. Esto podría producirse por alguna de las razones siguientes. Por un lado, la memoria principal pierde la información almacenada si se interrumpe el suministro de energía eléctrica, por ejemplo, cuando se apaga la computadora. Por otro lado, todos los datos que un programa mantiene durante su ejecución son desalojados de memoria principal cuando ese programa finaliza. En la mayoría de los casos, este escenario es un poco deseable. Por ejemplo, si se dispone de una tabla con 1000 registros, no sería agradable para el usuario tener que volver a cargar todos esos datos cada vez que enciende la computadora. Asimismo, si el programa genera como resultado un conjunto de informes y reportes, interesa tenerlos disponibles cada vez que se los necesite. Bien, hasta ahí nomás, Daniel. Hasta ahí nomás. Ya entendieron a qué punto queremos llegar, ¿no? Sí, pues, Buenas tardes, Abril. Ahí llegó Abril. Decían que no te ibas a conectar, Abril. se despertó a las 7. Hola, profe. No, si cero ustedes me tienen. ¿Cómo anda Kevin? Llegó Kevin también. Estamos acá Profe, viendo lo que es archivos, ¿no? En realidad no es lo que es archivos. O sea, la definición de archivos, pero por la necesidad de usar archivos. Hasta ahora, hasta el momento, como leyó el compañero, nosotros, esos programas, solo se mantenían cargados en la RAM. Un momento había persistencia. La persistencia significa, como ya pueden huir, y los datos quedan guardados a lo largo del tiempo. Por eso, hablando acá que un valor almacenado en tiempo inicial podría no estar ya en delta time. Vimos, por ejemplo, lo que eran los punteros. Que el ejemplo de la clase pasada, almacenábamos un valor de la iteración bucle for, una variable puntero, y después liberábamos de esa memoria. Ese dato ya no estaba. Ese era el ejemplo reglado, ¿no? Después está el ejemplo con vazamiento de memoria. Ese sí iba almacenando, iba acumulando y llenaba la memoria. Pero acá estamos hablando más que nada de datos importantes. Por ejemplo, como dice acá,
Si tengo 1000 registros, vimos ejemplos de libros, por ejemplo, las estructuras. Nosotros cargábamos los datos, los libros que nos dictaba Daniel, dictaba Francisco. Pero una vez que uno cerraba el programa, esos datos se perdían. Y lo interesante, o sea, lo útil sería que al abrir de nuevo el programa, esos datos persistieran. Eran los datos guardados en un archivo, pateé algo acá. Entonces, con archivos, con las funciones para escritura y lectura de archivos, en ese caso de C, nosotros vamos a poder guardar esos libros o esos clientes, alumnos o los datos que nuestra aplicación necesite en archivos para que podamos leerlos o recuperarlos posteriormente al usar la aplicación. Por más que se apague la compu, más que falle la memoria. Y acá nos dice que la solución, yo voy a resumir esa parte, es almacenarlos en otros medios que son las memorias fijas. Fijas. Por ejemplo, los discos magnéticos, ¿no? Puros antiguos, discos sólidos, medios ópticos como bueno, no se usa prácticamente. Pero era una forma de guardar archivos común en los 2000, pasar los datos de la compu que ibas a formatear a un CD o DVD. Ahora se pasa todo a la nube, se guarda todo en la nube. Pero hay muchos que todavía, principalmente los docentes, y usan los pendrive. Cargan todo en un pendrive y guardan ahí. Es tan simple como habilitar el iconito de la nube y guardarlo. No entienden. Pueden, no conciben eso de que sus datos están en un servidor remoto. En un banco de memoria, profe, de última. Y sí. Bueno, están también los extraíbles, ¿no? Los discos duros externos. Bien. Entonces la memoria principal es la memoria RAM. Es la que ahora hasta el momento estamos usando. Y la memoria secundaria son las memorias persistentes, los duros, sólidos y etc. Bien. El almacenamiento de información en dispositivos secundarios se lleva a cabo mediante lo conocido como archivo. Acá estamos hablando ya de almacenamiento persistente. Archivos son una secuencia de datos. Pueden organizarse como una secuencia de bytes, string. De hecho, chicos, ya deben saber, pero voy a hacer hincapié en esa. Hoy día está muy de moda, ya hace varios años, la palabra streaming. Streamer, hago streaming. Y esa palabra no significa nada más nada menos que flujo de datos. Ya existe desde los años 60. Esa connotación. Pero recién se puso de moda ahora, así como ahora no, hace unos 10 años para acá. Pero ahora todo el mundo habla del prompt de la IA. Yo escucho los contadores hablando de prompt, los abogados hablando, hay que saber. Y el prompt, chicos, ya usábamos en la época del CMD. S2. Este es el prompt, miren. En el banco, profe, cuando van a poner la clave. Y sí, ahí está un prompt. Pongan bien el prompt, si no, no van a cobrar la plata, chicos. Así que el prompt también es otro término, ¿no? Pero acá el streaming es información, datos, una secuencia de bytes. Eso significa. En cualquier caso, delimita su final con la marca
denominada end of. Eof es una constante que vamos a usar en programas para definir el archivo. Y acá tenemos gráficamente representando prim de bytes y los registros con datos de persona. Así el término archivo designa una conjunto de datos externo, texto o en formato binario. Vamos a ver esas dos formas. Cómo guardarlo en formato de texto, ¿sí? Y cómo guardarlo en formato que no se puede abrir con blog de notas, por ejemplo. Es binario. Típicos .dat de programas cuando ustedes craqueaban los videojuegos antes de Steam. El formato binario. Además, como se verá en ejemplos en clase, la información del archivo puede procesarse de acuerdo a dos esquemas, el secuencial, que es el primero a ver, o directo, cuando queremos acceder a una ubicación o a un carácter registro específico dentro de un archivo. Yo tengo una colección. Yo puedo acceder de forma secuencial. Yo tengo 1000 alumnos. Archivo, yo abro desde el primero hacia el último. Si quiero acceder directamente, por ejemplo, a Kevin, yo voy a tener que usar un índice. Es muy parecido con los algoritmos que ustedes están investigando en sus trabajos prácticos. Ya lo veremos, las dos formas de hacerlo en la práctica. También podría leernos, por favor, Abril. ¿Dónde se había quedado, profe? En el lenguaje C. Ok. ¿Empiezo desde ahí? Desde ahí. Sí. En el lenguaje C, la manipulación de archivos se implementa conforme al estándar ANSI, que define un conjunto completo de funciones de entrada-salida para lectura y escritura de datos en un archivo, en formato de texto o binario. Esta es una aproximación de alto nivel y que adoptaremos en nuestros ejercicios, conocida como sistema de archivos con buffer. Además, en sistemas operativos Unix o derivados, es posible acceder a un archivo de un programa C mediante un mecanismo de bajo nivel, implementando con llamadas a sistema y comúnmente denominado sistema de archivos sin buffer, o tipo Unix. Este último caso no se considerará en nuestros ejemplos. Bien, gracias, Abril. No vamos a usar esa forma porque generalmente se lo usa para kernel, ¿no? Para desarrollar ya el sistema operativo. Y estamos en la capa de aplicaciones. Cómo desarrollar aplicaciones. Pero está bueno que sepan que hay otra forma también de trabajar más abajo. Kernel define una interfaz con llamadas al sistema donde podemos acceder también a creación de archivos. Pero nosotros utilizaremos la biblioteca de C que sigue el estándar ANSI y especifica nombres para las funciones que vamos a utilizar para manipular archivos. Open, fclose, un nombre fprint, fget, son todos nombres definidos siguiendo el estándar. Es muy importante la palabrita buffer, por eso yo busqué en Wikipedia la definición y la pegué acá, porque muchas veces no sabían lo que era buffer y uno explica que es un acumulador, ¿no? Buffer, pero muchos por ahí no logran captar. Así que esa definición la copié acá. ¿Podría leernos, por favor, Francisco, la definición de buffer? Sí, profe. Un buffer es simplemente un mecanismo que se utiliza para amortiguar o compensar diferencias de velocidad entre dos partes en iteración. Puede ilustrarse con ejemplos de la vida cotidiana, como el sistema,
como el sistema de amortiguación en un vehículo, que permite que los movimientos bruscos en las ruedas se traduzcan como movimientos más suaves en la carrocería. Un buzón es otro ejemplo de buffer, ya que los usuarios del servicio de correos pueden dejar allí los correspondientes que, con otra frecuencia, serán retirados por el cartero. Sin buzón como buffer, cada vez que una persona llevase su carta, debería haber un cartero esperando para tomarla. En el caso de los archivos, el buffer compensa la velocidad de lectura-escritura del programa en ejecución con respecto a la velocidad de la lectura y escritura del dispositivo físico, asociado que, como se comentó antes, puede ser varias órdenes de magnitud superior para el caso de los discos duros. No se debe menospreciar el concepto de buffer, por lo general es la solución a la mayoría de los problemas de computación. Muchas gracias, Francisco. Vieron que siempre que estudian sistema de procesamiento de datos, sistemas operativos, todo eso, está el concepto de buffer hasta en el propio hardware, la propia placa madre con luces, hay un pequeño buffer entre cada dispositivo para compensar la diferencia de velocidad entre uno y otro. En nuestro caso, el buffer va a estar entre la memoria principal, la memoria secundaria, para compensar la diferencia de velocidad entre ellas. ¿Por qué? Porque la RAM existe porque es mucho más rápida que un disco duro. Por más que sea un M2, que sea un NVMe, ¿sí? La memoria RAM siempre está disponible prácticamente al milisegundo, ¿sí? Ya el disco duro necesita un tiempo de lectura. Entonces, para compensar esa diferencia de velocidad entre las dos, nanosegundos, uno eh, tiene un buffer, ¿no? El sistema operativo crea un buffer donde se acumulan los datos del disco duro para que la memoria vaya tomándole de a chunks, ¿no? de trozos. Así como el ejemplo del cartero. Imaginen, yo tengo 10.000 cartas y mando un cartero con cada carta a los barrios. Voy a tener una ciudad llena de carteros. Entonces, hay una buzón donde se acumula 10.000 cartas y un solo cartero se encarga de distribuir todas. 10.000 es muchas, ¿no? Pero es un ejemplo. ¿Quedó claro entonces, chicos, el concepto de buffer? Buffer. Sí, profe. Bien. Acá vamos a pasar a la parte ya más práctica, más centrada en lo que es el lenguaje. ¿Podría leernos, por favor, esta partecita? Kevin. ¿Cuál, profe? A partir de tratamientos de archivos en lenguaje C. ¿Hasta dónde? Hasta el final. ¡Ay! No hay mucho texto código. En C, los archivos se organizan como secuencias de bytes. En principio, sin estructura predeterminada alguna, estas secuencias o flujos se conocen como streams y constituyen el mecanismo de abstracción de este lenguaje para acceder a dispositivos externos. Este mecanismo es tan importante que por dispositivo externo no solo nos referimos a medios de almacenamiento, sino también a otros periféricos. Así, una impresora puede interpretarse como un archivo de solo escritura, una conexión de red entrante como un archivo de solo lectura, entre otros ejemplos. Los streams pueden ser secuencias binarias o de texto, ASCII, American Standard Code
for Information Interchange. Te toca todo eso. Arreando. Cada secuencia que se asocia con un archivo tiene una estructura de control de tipo file. Esta estructura se define en el archivo de cabecera StudioH y además suministra los prototipos de las funciones E y S y definen los siguientes tipos. ¿Tengo que decir eso? No sé. Sí, lee como te salga. Size T barrita de entero sin signo. Tipos T entero sin signo. File, tipo de estructura para manejar secuencias. También se definen varias macros, de las cuales las siguientes son las más relevantes en cuanto al manejo de archivos. IOF, SIGSET, SIGFUR, SIGN. IOF es el valor devuelto cuando una función intenta leer más allá del final del archivo. Las otras son usadas por SIG, función que permite el acceso directo de datos en un archivo. Un puntero a un archivo es una referencia a una estructura de datos en memoria que define los atributos y el estado actual del archivo, además de identificar el dispositivo físico con el que está vinculado el archivo. En un programa C, cada archivo se identifica y se accede utilizando este puntero, cuya declaración se muestra a continuación. File F. En los próximos párrafos se describirán de forma detallada las funciones ANSI para manipulación de archivos en C, que se encuentran en la unidad de biblioteca StudioH. Muchas gracias, Kevin. Como nos leyó Kevin, las bibliotecas para trabajar archivos están en la biblioteca estándar que veníamos usando desde el principio. De hecho, chicos, dice que acá da varios ejemplos como dispositivos externos que también se tratan como archivos por el sistema operativo. La terminal de línea de comandos, lo que ustedes ingresan en la terminal de línea de comandos, por ejemplo, para un Hola Mundo, ingresan su nombre, eso también es un archivo. ¿Sí? Archivo de entrada. Entonces, ustedes ya vienen trabajando con archivos y quizás no nos damos cuenta. Obviamente que ahora vamos a trabajar con forma persistente, así que vamos a usar funciones específicas y una de las más importantes de la estructura es la file. File es una estructura que define un puntero a un archivo. Tenemos acá las funciones, prototipo de funciones, file post position, file, que es la estructura que habíamos. Macros son valores predeterminados, EOF, que es de end of file, habíamos arriba, fin del archivo. Y acá está, mira. Es la marca que se agrega para definir el fin del archivo, EOF, y algunas otras, ¿no? Para buscar el establecido, buscar el actual y buscar el final. Esto ya veremos más adelante en la práctica. Vamos a definir el archivo de esa forma. Podemos llamarlo archivo, llamarlo F nomás. File. Listo. Así que, en resumen, chicos, vamos a usar esas funciones y esas constantes, macros, y esa estructura para trabajar con los archivos. No es tan complicado. Hay más funciones. ¿Sí? Para abrir un archivo, vamos a usar fopen, file open. Si retorna null, indica que no hay el archivo. Y acá hay un creo el puntero hacia un archivo. A ese puntero le asigno una apertura de un archivo que se llama miarchivo.txt con la letra W o W como parámetro que significa write, o sea, estoy abriendo este archivo para escritura. Si no lo encuentra, podemos retornar un error. Y eso es lo que siempre le explicaba. El valor termina con un valor distinto de 0.
está indicando que hay una situación anómala, una excepción. Y en este cuadrito podemos ver los distintos modos para el parámetro, los modos de apertura del archivo. File open. R, que es read, lectura, write, lectura. Este abre el archivo para escribir al final de separar el archivo inicial. ¿Sí? Selecciona todo, ¿no? All, todo el secuencia que hay en el archivo. Al final, ese sería para escritura, para lectura, escritura. No existe el archivo, crea uno nuevo y así varios parámetros. También vamos a ir usando en la práctica. Para cerrar el archivo, la función análoga sería fclose. Acá tiene un par de ejemplos, vamos a dejar abierto aquí y vamos a hacer en la práctica. No nos aburrimos, ¿no? Mucho texto. Hay que me escribir. Que no haya. No peleen, chicos. Pone orden ahí. Estamos ahí cargando. Estamos usando VS Code, ¿no? Puede ser. Demasiado. Programitas C. Vamos a cerrar todo lo que era punteros. Vamos a definir carpetita clase 12. Archivo. Profe, esto es muy complicado ya. Es menos complicado que puntero, ¿no? Algo así como matriz es complicado. No, no, no. Vamos a llamarlo archivo. Archivo.c. Voy a copiar esto. Acá. Vamos a usar mi int main, que vamos a tener seguramente que retornar errores en caso que el archivo va a ser void. Retornamos 0 al final de todo en caso de que no ocurrió. Al principio vamos a dar todo lo que haya. Recuerden que las funciones limpiar, todo lo que sean funciones que están en español, la definimos en español para que ustedes las gerencien bien de las funciones de C que están en. Si quieren, pueden usar en inglés para los nombres de las funciones. Yo para enseñar, a mí me gusta usar el lenguaje de ustedes, el idioma de ustedes. Acá estamos, esas funciones limpiar, mostrar separador, están en header. Hasta set charcoal, header. Ese archivito. ¿Cómo lo encuentra? Lo encuentra porque estamos incluyendo acá, estamos retrocediendo hacia atrás en la jerarquía de carpeta, porque estoy acá en clase 12, tengo que ir atrás y entrar en el archivo. Con esto ya tenemos la parte que es siempre igual. Programa que crea un archivo. Nosotros primero vamos a usar el archivo secuencial
y es un archivo. Va a abrir de principio a fin, va a escribir como texto, ¿no? ASCII. Vamos a poder abrirlo desde un blog. ¿Dónde se va a crear el archivo? Vamos a crear en la misma carpeta del programa, ¿sí? Adentro de acá va a crear el archivo. Vamos a declarar las variables. Ya vimos que file es el nombre de la estructura que permite, pero tenemos que crear un puntero a file. Crearlo de esa forma. Llamarlo F nomás. Sería entonces un al archivo. Vieron que era importante la definición de puntero, ya tener para esas instancias de la porque estamos trabajando con punteros, ya saben que ese F almacena una posición de memoria donde empieza a escribir. Si vamos a trabajar con caracteres, vamos a escribir caracteres como vamos a llamar. No vamos a escribir uno solo, sino que vamos a leer en pantalla bucle esos caracteres. Vamos a ir a escribir cada uno al archivo. Vamos a utilizar la función open esta para crear el archivo, abrir y crear y abrir. Para escritura. Recuerden que escritura recibe el parámetro write. Y vamos a llamar ese archivo .txt. Vamos a agregarle una extensión. No hace falta agregar la extensión, pero vamos a agregar la extensión. De esa forma se abre con el blog de notas. Así funciona nuestro programa. Write. El parámetro. Sí. Acá vamos a verificar si el archivo no es. Eso habíamos como ejemplo. Ahí está, miren. Archivo igual a nulo. Podemos mostrar eso, no. No de forma. Y F es null. Recuerden que null macro torna. Y acá, chicos, estoy mirando. Vamos a necesitar. Los borro. ¿Sí? Solo estándar. Si ocurre esto, es porque no se pudo el archivo por algún motivo. Vamos a retornar código distinto a 0, indicando que situación. Vamos a leer los caracteres. Crecemos para almacenar en ese archivo. Cada carácter entonces va a ser almacenado en car de forma natural y vamos a recorrer. Leer
¿Por qué archivos? Los caracteres son estándar. Recuerden que la entrada estándar es un archivo también, estándar in, y escribirlos. Archivo persistente es F. Definido. Vamos a usar un bucle do while porque no sabemos cuántos caracteres hay de antemano. Se podría, pero no es natural. Más bien, va a haber un solo, aunque sea una más estaciones. En ese caso es más natural usar el bucle repetir as do. Mientras, hasta que carácter a repetirse mientras carácter sea. Acá vamos a poner un archivo, un carácter que va a ser el que end of. Vamos a usar un puntito. Solo para ese ejemplo. ¿Vale? Profe, ¿puede agrandar un poquito las letras? Ah, sí, sí. Yo iba a pedir lo mismo. No se queden con las ganas de pedir. Voy a leer entonces. Get char. No Es voy, que se ve igual, profe, nada más que por ahí como que se va el internet un poquito y se empieza a poner borroso. sí, sí, sí. Con scan format yo leo toda la cadena que está en el estándar. Ya con get char yo voy leyendo carácter por carácter. Yo voy a ir en un bucle, va a ir recorriendo carácter por carácter que está en la entrada estándar. Y voy a escribir esos caracteres en F. Para eso voy a usar la función definida en C, creo que era fileprint server. Esta vamos a usar. Fileprint. File. Todo eso también está explicado en el libro de. Creo que los apuntes hoy están directo al grano, ¿no? Vieron en el libro de C. Bueno, vieron que también práctica. Va a ser bastante ejemplos de. De hecho, esa es la última clase que voy a leer. El último apunte que les voy a dar. Y a partir de ahora va a ser todo práctico. Ejercicios de la guía, los más difíciles, vamos a ir. Es puntero, archivos, lo que lecturas. Entonces, fileprintf hace imprimir un archivo, imprimir en el archivo F en formato carácter el valor que está en K. Y eso va a repetirse hasta que ya no haya carácter. No, hasta que el carácter sea punto. Cuando sea punto, va a dejar de escribir en el archivo. Una vez que uno
escribió en el archivo. Va a cerrar el flujo de datos a través de file close. Close. Y pasamos como parámetro el archivo. Guardamos. Y creo que eso es todo, chicos. ¿De acuerdo? Pero no es tan difícil, ¿vieron? ¿Qué decís, Daniel? Más o menos, profe, más o menos. Tomemos. Archivo.exe. Y le doy Enter con ganas. Yo por eso el Enter ya lo aprieto sin ganas, profe. Hay una advertencia que dice que Open no. Que no era Open. ¿Cómo se llamaba la función, chicos? F. File. La función Open es esta, mira. F. No sé por qué. Claro, yo voy hablando, viendo y escribo. Lenguaje 6, sus F. Sí, es lleno de F porque trata de archivo. File. Creo que era solo ahí, ¿no? La entrada. Guardamos, volvemos a compilar y ahora limpiamos. Ya apareció el módulo. Bien, vamos a probar. Ejecutamos la aplicación. Y del prompt, ¿vieron? Acá está el prompt. De toda la vida, no es de ya eso. Vamos a escribir, por ejemplo, abril. Sábado. Y punto. Y enter. Observen que acá se creó archivo.txt. ¿Okay? Vamos a abrirlo. Ya me suena. Ahí lo ¿Cómo tenemos. le puedo poner un virus al Kevin? el virus abrió lábalos. Rebusco, lío. Miren, acá está escrito en el archivito. Yo puedo abrirlo. Si hago doble clic, se abre en el blog de notas, ¿no? Acá está, bien chiquitito. ¿Entendieron, chicos? Vieron que no es tan difícil, ¿no? Las funciones ya están en abril.exe. Que llene tu disco duro de archivos escrito abril lábalo hasta que se corrompa el disco sólido. Qué malo que son, ¿ves? Abril. No sé, Soler que ni se queje. De por sí ya es mal imaginar un abril, pero un virus peor. Peor, les voy a dañar todo su PC. Voy a probar ejecutando de nuevo, chicos. Voy a ver. Yo creo que reemplaza, sí. Sí, va a reemplazar porque lo ejecuto de nuevo. Vieron que archivo.txt, miren, se borró, ¿sí? Ahora no tenemos archivo y lo abrimos para puras solo de escrito. Borra. Vamos a poner acá. Soler. Uriel. Otro virus. Punto. Ahí está, miren. Ese es peor.
Una vez que ya lo tenés en tu PC no sale más. No lo sacas con nada. Ya abrimos en blog de nota, vamos a ver qué está escrito. De esa forma, chicos, los datos se guardan. Esa es la forma muy básica. Después vamos a ver cómo crear estructuras, con campos, con datos de campos y vamos a ir guardando de forma secuencial para tener una mini base de datos. Por ejemplo, les voy a ir dando cómo tener una base de datos de archivos. Pero esos conceptos hay que entenderlos primero antes de hacer algo más complejo. Los conceptos open, y todo. La única forma de abrirlo es a través de un blog de notas o a través de un programa externo. No, podemos abrirlo también desde nuestro programita. Yo puedo crear otro programa para leerlo o acá mismo a continuación. Acá mismo a continuación. Perfecto. ¿Cómo, Daniel? ¿En dónde se define el tipo de archivo que se crea? Acá se define el tipo de archivo. El archivo es una estructura. La estructura genérica. Ah, entonces, o sea, esto es como una estructura base y en base a esta estructura o sea, se crean los otros tipos de archivos. Claro, ¿O acá cómo tenemos por ejemplo, ese es un archivo secuencial y ASCII, un archivo de texto. Veremos Ajá. cómo crear archivos con binarios, y ceros directamente. Pueden ser leídos desde un blog. Sí, sí, por eso le preguntaba, porque quería tirar un binario ok. Ah, justo se fue. Ahí volvió Kevin. Para No, y por eso. archivos de forma binaria, Ah, es ahí como está. mira. Ahí está, mira. Tenemos un archivo binario para lectura y escritura, ¿sí? Abre un archivo binario para RB como binario. AB abre un write B, Sí. write binary. Ahora, sin binario. Voy acá abajo, voy a copiar, para no crear otro archivo y otro programa. Limpiar. Otro tipo. Ya, ya están queriendo hacer maldad, ¿no? Con el archivo. Acá vamos a con la barrita. Datos escritos. Datos escritos. Lo mismo, chicos, vamos a abrirlo de la misma forma que abrimos aquí. No voy a copiar y pegar, sino que voy a escribir así. Lo asimilo mejor. Vamos a abrir el archivo. En ese caso, como ya lo habíamos cerrado, vamos a definir. No, igual que acá, mira. Archivo no te... Podemos pasar como parámetro el nombre del archivo que el programa pide. ¿Cuál es el nombre del archivo que desea abrir? Pasamos acá con la variable. Es con el nombre. En ese caso, voy a escribir el nombre acá dentro. Lo que cambia, a diferencia de esa línea, es que no se abre como escritura, sino que se abre como lectura. Read del parámetro. El archivo es nulo, eso podemos. Pero no encuentra, imagínense yo acá tipeo archivar. ¿Ah? Y va a saltar ese error. Tenemos que agregar sí o sí una verificación por las dudas en caso que está mal tipeado el nombre del archivo. No existe. Abrimos el archivo. Si no ocurre ningún error, vamos a leer
y mostrarlo a estándar. Sería la propia consola. Para terminar. Vamos a leerlo de la misma forma, recorriendo con bucle. Mientras que acá, chicos, vamos a usar la macro que define cuando el archivo se terminó. ¿Cómo se llamaba esa macro? Seguimos 2 o 3 veces. Creo que Kevin leyó. Está definida en Standard Out, así que no hace falta declararla acá arriba. ¿No era eso que decía size, no sé qué? Sí, pero una de ellas era la que se llamaba EOF, End of File. End of File. Ah, Y eso creo que leyó Fran. Kevin también. Ahí está. Entonces, con End of File, nosotros sabemos que un archivo llegó a su fin. Es bastante, ¿no, Kevin? Mientras no llega a su fin, lo que vamos a hacer es a un carácter, ya está definida la variable allá arriba, vamos a hacer carácter del archivo. El archivo que nosotros leíamos antes era el archivo de la estándar. Ahora no. Es el archivo está abierto acá arriba, o sea, F. ¿Vieron la diferencia? Leíamos la de estándar y acá leemos del archivo está guardado en el disco. Leemos ese carácter y lo mostramos de la misma forma que usamos desde que empezamos a trabajar con C como carácter. Ya tengo regalito de Navidad para Kevin, profe. ¿Virus? Él los... Bien, cerramos el archivo nuevamente porque si no, no se libera la memoria, chicos. Recuerden que archivo, file, es un puntero. Se cierra la memoria del puntero, no se cierra la memoria que se está usando en el puntero, se crea memory leak. Entonces, no se olviden de cerrar ese archivo. Vamos a probar nuevamente. Filamos. No dio ningún error. Lo ejecutamos. Vamos a escribir ahora. Kevin. Punto. Enter. Y observen que datos escritos en el archivo, Kevin. Creo que me imprimió. Imprimió algo binario, no sé, algún carácter. Pero si abre el archivo, está escrito que en la consola. Está raro. Probamos de nuevo. Se borró el archivo. C. Disco. Tabala. Y enter. Son los caracteres. ¿Ves? Ya se ve que los caracteres. Enter. Ese es un binario que hace otra función. En vez de ejecutarse un binario, te imprime un mensaje en pantalla hola nomás. Miles de veces. Millones de veces. Miren. Entonces, chicos, en nuestro programita
ya muestra, lee el archivo y lo muestra. Apenas describe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Parece que no, ¿no? Por mí no, profe. Yo le voy entendiendo hasta ahora. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, eso sería una breve introducción a lo que era archivo. Para leerlo para archivo binario, chicos, vamos a tener que leer. Unas 3 o 4 páginas en cada uno. Vamos a dejar eso para el miércoles. ¿Vamos? Que no nos va a dar el tiempo. Ya. Tal, tienen ya bastante para, con esto, ya tienen para hacer pruebas, ¿no? Hagan sus virus. Cagó Kevin. Vayan criando sus virus para hacer bromas a su hermanito que quiere usar su PC. Pongo ahí un acceso directo diciendo GTA 6 beta y Profe, que apague la PC. profe. Sí. eh, Ay, quiero que te estaba por preguntar. Usted dice que si le pasamos esto a una máquina virtual, así para molestarnos, para probar, digamos, no, no pasaría nada, ¿no? Ah, no pasa. Ah, No entonces ya pasa. tengo Mientras entendido. no roben datos de nadie y menos de una entidad gubernamental, no van a tener. No era para probar, quería ver cómo funcionaba nomás. Usen la imaginación. ¿Sí? Usen la imaginación, lean ese apunte para hacer más funciones y recuerden Sí, más que nada para practicar, porque la práctica es el conocimiento, dicen por la ahí. práctica. El libro está acá en nuestro Telegram. Ahí tienen bastante también. Archivos. Acá está print forma no introducida. Open. Acá tienen bastante para divertir. El miércoles entonces vamos a ver archivos binarios y con esto terminamos el contenido de nuestra materia este año. A partir de la semana que viene vamos a conectar para agarrar ejemplos los más difíciles de la guía y repasar las estructuras, arreglos, repasar enteros, repasar archivos. Creo que el mejor que dimos hasta ahora fue el de punteros, profe, es el ejercicio que hicimos en la clase pasada, creo que era, Ajá, el de la RAM. pagaba 500 gigas de RAM, Sí, 500 megas. Pueden poner 500 gigas también. quiero probar uno que ocupe por lo menos unos 10 GB y probarle en mi compu. Hay que así. Y que fuera un super servidor de Google, Kevin. No, pero tiene 64 GB y le sobran como 50. Por eso quiero probar a ver qué hace. 100 gigas. Bueno, chicos, colorín colorado, el tema de archivos se ha finalizado. Contenido de nuestra materia. A partir de semana que viene, noviembre, va a ser todo práctica.
Ya finiquitado que práctica, 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 los trabajos prácticos y después las vacaciones. Ya está cerca, por increíble que parezca. Nos vemos el miércoles, chicos, por ahora virtual. Si ustedes quieren, necesitan, tienen alguna duda y quieren que sea presencial, me avisan durante mañana, durante el día o miércoles antes del mediodía. Organizo, vemos allá en el instituto. Pero creo que por ahora no hace falta, ¿no? Creo que no haría falta. Así que nos vemos el miércoles por ese mismo canal de Discord. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Fede, nos vemos. Nos vemos, No, profe. profe, no, el Nos vemos. miércoles. Profe, ¿el miércoles va a ser presencial o virtual nomás de nuevo? Dijo que le avisemos si es que necesitamos. Güey, ¿qué parte no entendés? Retale acá. Retale. ¿Qué le pasaba? Di- Dije, profe, no. Y la triple A. Nos vemos, Bueno, nos vemos. Chao, chao. nos vemos.